Bueno, vamos a comenzar. Son 25 minutos e intentaré no hablar demasiado rápido. Mi nombre es Antonio Fernández Coca. Hemos compartido hace un momento un panel con otros vicerrectores y rectores y vamos a empezar viendo, pues, a quién nos dirigimos en todo momento cuando queremos dar docencia. Esto es una cosa básica. La primera persona a la que yo me dirijo cuando voy a dar docencia es a ti. Bueno, en este caso sería a mí. Ahora vamos a hablar. Y también me voy a dirigir a quién voy a dirigirme, para quién va a ser. En este caso será el estudiante. Los estudiantes de hoy en día, los estudiantes que conocemos como Centennial o Generación Z, que es exactamente lo mismo, son los que están llegando hoy en día a la universidad. Los parámetros que ellos tienen de educación, de formación, de dónde vienen, por qué lado vienen, son los que vamos a ver a continuación. Son personas conectadas, constantemente conectadas a Internet. Eso no quiere decir que el uso del móvil les haga posible conocer perfectamente para qué sirve todo aquello que tienen a nivel digital. Le pasa como a todo el mundo, van sabiendo. Son volubles, pero también esto es normal. 18 años, ¿quién no era voluble? Son prescriptores, les gusta comentarlo todo, les gusta participar de todo. Yo ahora con la pantalla completa me estoy perdiendo vuestros comentarios debajo del YouTube, posteriormente los leeré, pero esa función que están haciendo ustedes comentando eso que estamos viendo ahí es lo mismo que ellos hacen con sus amigos. Es importante darle toda esa serie de herramientas y dársela a demanda. Esto es el logotipo de Netflix pasado amarillo, que me venía mejor por color, pero quieren elegir ese contenido cuándo, de qué manera lo quieren recibir. Esto puede ser muy útil a la hora de realizar clases invertidas. Claro que también hay que dirigirlos un poquito. Y también están abiertos a utilizar otros métodos. No tenemos que tener ese miedo que teníamos nosotros como cuando éramos alumnos o formadores hace unos años a cambiar un método. El método no hay problema. Y nos dirigimos a esa persona que va del método. Ese caso es tú. En este caso me veis a mí en pantalla. Aprovecho para comentaros qué correo electrónico tengo, que es el que veis ahí a la derecha de la pantalla, y qué Twitter. ¿Por qué? Porque los estudiantes también piden algo a través de unos contenidos de carácter transmedia. ¿Qué es transmedia? Es contarte lo mismo o ampliándolo o contándolo con otras palabras en otros lugares. A través de Twitter, desde estos momentos y hasta mañana por la noche, hora española, iré recibiendo toda una serie de complementos, de vídeos, de audios, de textos, de imágenes a esta charla de 25 minutos. Eso a través de ese Twitter @Fernández Coca. Ahí lo tenéis todo. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que basar en una estrategia. Y en esa estrategia tenemos que usar una metodología y dentro de él una narrativa. Esa narrativa teniendo muy claro siempre que es para los estudiantes, pero que la damos nosotros, quienes nos tenemos que formar para darla correctamente. Esa estrategia, en mi caso, parte del año 2010. Soy profesor desde el año 1992. Ya tengo unos añitos, cumplí 54 años justo el domingo pasado. Pero en el año 92 empecé a dar clase. Primero daba clase más de zona de marketing, las primeras cosas que tenían que ver con nuevas tecnologías. Y en el año 2010 me reincorporo a mi área de conocimiento, que es expresión gráfica arquitectónica. A partir de ahí, tengo que desarrollar una forma de trabajar que es docencia 4.0, año 2010. Hoy en día, año 2020, 2019, cuando se habla de educación 4.0, ya lo hablábamos en la Universidad de les Illes Balears, la Universidad de las Islas Baleares, en el año 2010. Y en esta misma universidad, cuyas siglas son UIB, estamos desarrollando un programa que se llama UIB 40.0. 40, ¿por qué? Porque acabamos de cumplir 40 años. La estrategia docencia 4.0 se basaba en esto. Para mí, lo más importante era el destinatario, el estudiante. ¿Qué era el estudiante? ¿Para quién me dirigía en cada momento? A ese estudiante, lo más importante para mí, a la hora de cualquier asignatura, era saber qué objetivos tengo que conseguir con esta asignatura y, sobre todo, qué competencias tiene que terminar teniendo ese estudiante una vez que termine ese semestre o ese año entero que va a tenerme a mí como docente. Para eso se han elaborado una serie de contenidos y todo el tiempo se está analizando la curva de aprendizaje del estudiante. ¿Cómo? Con algo muy parecido a lo que en marketing es CRM, gestión de control del cliente, perdón, que no me acuerdo ahora muy bien del nombre. Para eso se va a utilizar toda una serie de herramientas complementarias que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Un spoiler, la siguiente diapositiva es la antidiapositiva para poner en una presentación, pero es la mejor manera para entender docencia 4.0. Esas herramientas transmedia
van a tener en cuenta algo muy importante, el lenguaje generacional. ¿Cómo trabajan nuestros estudiantes? ¿De qué manera se comunican? ¿De qué manera narran? Todo esto está estructurado para tener un retorno en 360 grados. Esto, como ha dicho Mónica, gracias Mónica por la presentación previa, es una mini conferencia de 25 minutos. Esto en realidad es un taller de bastantes, muchas más horas, pero es un avance a lo que tenemos aquí. Todo esto que tenemos aquí, igualmente, lo utilizo de una forma interrelacionada total en todo momento. Pensaréis, tú terminarás majareta cuando acabas de dar una clase, ¿no? Digo, cuando acabo de dar una clase, no. Cuando acabo el curso, sí que termino bastante cansado. Eso es verdad. Pero merece la pena, porque ves cómo los estudiantes están avanzando. Esos estudiantes van a trabajar con este método 4.0, que es como yo lo he denominado, lo podemos llamar como sea. Tienen un mock de partida que se le ha desarrollado sobre una de las asignaturas que imparto, que es la de dibujo arquitectónico. Está funcionando muy bien. Este mock ha estado en Miriada X, ahora tenemos una versión, sigue estando en Miriada X, tenemos ahora una versión de este mock también en nuestra intranet de la universidad, una versión diferente. Las tutorías son muy importantes con ellos, las tutorías son diálogos con ellos, donde puedes tomar pulso de cómo va la asignatura. Trabajos de contenido, sistema, aula digital. Me da miedo ponerme a describir todo eso porque se nos van los 25 minutos y Mónica es capaz de cortarme. Pero esta transparencia y la siguiente la tenéis en Twitter, en Twitter Fernández Coca, lo tenéis todo ahí marcado. Entonces la tenéis esta transparencia, la tenéis aquí en este Twitter, donde a lo largo de esta tarde, de esta mañana, van a ir apareciendo. También es muy importante para mí cuando trabajo todo lo que tiene que ver con narrativa, porque claro, todo eso lo tienes que contar. Y aquí viene la pregunta, ¿qué ven ustedes aquí? ¿Un punto blanco o ven algo más? Como la presentación de ahora mismo no puedo ver lo que estáis tuiteando o comentando en YouTube, yo voy a comentar lo que yo veo cuando veo un punto blanco. Yo veo esto, no veo la luna, veo lo que está detrás de la luna. ¿Saben ustedes que el 70% de las cosas que suceden delante de nosotros se montan junto con toda una serie de elementos o nos llegan según toda una serie de elementos que nos repercute desde la vida exterior? Vamos a verlo en un vídeo. Y es que a fin de cuentas, todo lo que tenemos, todo lo que damos en clase, todo lo que recibimos, es un gran spoiler. Bueno, es un resultado de aquello que hemos aprendido fuera, ¿no? Los estudiantes hasta ahora atendían a lecciones magistrales, a diapositivas llenas de texto desde el principio, a pizarras que, bueno, seguimos utilizando, pero pizarras con el profesor de espaldas, no se giraban, los estudiantes tomaban apuntes, yo no sé los vuestros, pero los míos no toman apuntes, no sé lo que hacen, pero apuntes no toman. Y usaban la biblioteca. Pero si yo tengo estudiantes que me dicen que eso qué es, la utilizan pues para estudiar, pero no para ver los libros que hay allí. Hoy estamos en una generación puramente transmedia, donde cuando nos planteamos cómo dar una clase, cómo llegar a nuestros estudiantes, tenemos que pensar en el antes, el durante y el después, porque todo es un gran conjunto. Ese antes, durante y después tiene un trabajo previo donde nosotros tenemos que analizar esas necesidades específicas. Y me dirán ustedes, es que yo, los alumnos de este año, no sé cómo van a ser, pero bueno, sabemos cómo han sido los del año pasado. Y si es la primera vez que damos clase de una materia, pues podemos hablar con compañeros de ese mismo grado, de esa misma licenciatura y saber cómo vienen. Saber las necesidades, producir materiales, producir cosas, para nosotros el aula digital, para ustedes serán el aula virtual o como se llame. Saber cómo podemos hacer una atención personalizada, que es complicada cuando hay muchos estudiantes, pero hay un truquito que yo estoy haciendo este año con el tema de la pandemia. Yo la atención personalizada lo que siempre hago es decir, vamos a ver, si normalmente
todo el mundo vemos ejemplos de los demás y vemos metáforas y hemos jugado con parábolas, pues ¿por qué no jugamos con analizar en esas clases el mejor trabajo, el peor trabajo y el nivel medio, tapando el nombre del estudiante en esa práctica que han hecho, para así darle un lenguaje bastante abierto, comentando qué es lo que hay en cada cosa y que ellos participen? Pues bueno, eso ha funcionado muy bien. Esto se prepara porque es estrategia previa antes de empezar a hacer la clase, ¿no? Utilizamos herramientas, pero las herramientas, lo habéis visto en el vídeo anterior, ese vídeo lo edité en enero, antes de que llegara la pandemia a España. Todo nos ha influido. Os comento lo de enero porque no menciono la pandemia en el vídeo, ¿no? ¿Cómo hacemos la Flipper Classroom? Los cursos cero funcionan muy bien, los cursos de preparación al grado, de verdad. Es una inversión de tiempo nuestra que muchas veces no la cobramos, pero cuando ves que los estudiantes avanzan tanto que dices, mira, ya lo he cobrado, merece la pena, porque te ahorras un montón de horas de tutoría para repetir todo 3 o 4 veces, con lo cual ya es una gran ganancia. Usar el vídeo y el audio como soporte, el diálogo en clase, la retroalimentación y todo esto. Y todo esto basado en la escucha activa, porque claro, yo puedo tener muchas ideas para hacer cosas, pero si no voy viendo cómo los estudiantes me van reaccionando, no lo sabemos. Ustedes me están viendo y están viendo que he comentado algo desde mi canal YouTube, Fernández Coca. Si entran ahí, verán también opiniones de los estudiantes. Se dejan grabar y cuentan y dan consejos a los del año siguiente. Me dan muchas ideas para poder avanzar al año siguiente y cambiar también cosas de la metodología. Bien, en la Universidad de les Illes Balears, Universidad de las Islas Baleares, hicimos, lo estamos haciendo desde hace ya, estamos en el 2000, desde hace ya 3 años, empezamos en el 17, todo un estudio de saber cómo los estudiantes y los profesores querían el aula digital, de qué manera podíamos mejorarla para que fuera mucho más cercana, mucho más atractiva. Hicimos una encuesta online con toda esta gente que participó, una encuesta de puerta fría, que también participaron unos 400 estudiantes, y en el año 2018 iniciamos el laboratorio UIB 40.0. ¿Por qué? Porque en el 2018 cumplíamos 40 años y dijimos, pues UIB 40.0 que queda moderno el nombre. Pero el nombre daba igual, lo importante era lo que íbamos a saber. Lo que hicimos fue tener toda una serie de reuniones con pequeños grupos de estudiantes, con talleres a través de la técnica de Design Thinking, para saber exactamente de dónde venían, qué querían, qué les gustaría, qué es lo que entienden ellos exactamente a la hora de comunicar. Señores, señoras, esto es marketing, pero funciona bien. Entonces, nosotros esa narrativa, esa escucha activa nos permitió estructurar la narración y nos permitió descubrir que la narrativa aristoteliana o aristotélica de inicio, nudo y desenlace, hoy en día, señores y señoras, no funciona con nuestros estudiantes. Que nuestros estudiantes, para mejorar esa curva de aprendizaje que tienen, empiezan por el desenlace y luego viene lo siguiente. Lo que nos piden es una estructura como la que estamos viendo aquí. Cuénteme para qué sirve esto, ese desenlace previo. Luego, plantéame el problema. En ese desenlace, cuénteme dónde voy a llegar, qué voy a mejorar, qué esto, y para qué sirve. Cuénteme el problema. Desarrólleme el tema. Y luego llegue el desenlace otra vez. Y luego hágame un avance de lo que va a pasar a la siguiente. ¿A que os suena esto muchísimo a una serie de televisión como CSI? Esa donde aparece un muerto al principio y sabemos que el final de la película es que se muere una persona y sabemos quién es y en medio se desarrolla todo. Bueno, pues estas son las estructuras típicas de la serie de televisión que están viendo nuestros estudiantes. Normal que entiendan esta estrategia porque es la que se les ha metido ahí, igual que nosotros teníamos otro tipo de narrativa. Cuando vamos a hablarles a los estudiantes, y yo digo que esto es un resumen muy resumido de todo lo que podría contaros, porque son 25 minutos, pues nosotros lo que vemos con los estudiantes es que tenemos que tener en cuenta también requerimientos para eso. Algunos son técnicos y otros lo tenemos que aportar nosotros. La presencia del docente es importante. Cosas que te puedes decir, imaginar, ay, tendría que ir a clase con traje de chaqueta y corbata. No, señores, yo no tengo corbata. Mire, no me la pongo. Entonces, lo que sí quieren es que el profesor o la profesora sea su líder, le inspire, que la imagen sea cuidada, que sea si vamos a ir en clase, pues por ejemplo, con camisa normal, pues en el vídeo, si va a hacer una clase online, sigamos con la misma presencia. Eso lo quieren. Quieren, muy importante, que se entienda la voz, que sea entendible. Yo le estoy dando la sesión en un castellano de España más con pocos toques de andaluz. Si hablara en mi lengua original, mi dialecto original, que es el andaluz, no me entenderían. Ellos quieren eso, que la voz a quien me dirija, pues se entienda. Pues que no utilicemos
cosas que ven ellos que no van a entender. Yo doy clase en otra comunidad autónoma donde hay otra lengua y donde el andaluz pues les cuesta más, pues no lo uso y ya está. Piden que si se va a hacer vídeo, los subtítulos estén accesibles a través de YouTube. Conviene, YouTube te lo hace automáticamente y pegarle una revisión de vez en cuando no está mal. El uso de la jerga, el argot que toca en cada materia lo valoran mucho. Se tienen que acostumbrar al lenguaje profesional de cada materia. Luego, si hacemos un audio, un podcast, las entrevistas, la doble voz, le gusta. Que concretemos también un vídeo, digo, un tema por vídeo, pero en una clase igual, un tema y avanzar en otro. Dar una clase magistral hoy en día no la aguanta ni Dios, perdón, pero una clase magistral se puede cortar en una clase que de teoría demos 20 minutos y el resto nos dediquemos a hacer prácticas con ellos o le demos esa clase magistral, como yo hago, totalmente en vídeo, mucho más atractiva, vídeos que me monto en casa. Yo lo mismo después le hago una foto al lugar donde estoy para que vean cómo tengo montado todo con los focos, ¿no? Entonces, piden también mucha infografía, mucho hashtag. Si vamos a hacer vídeo, un cambio de plano. Esto a veces es muy complicado, pero sobre todo que estemos bien iluminados. Eso es importante. Si vamos a ver más elementos que ellos valoren, pues ellos y ellas valoren, vamos a contar con que piden que haya un guión estructurado. En una clase podemos repetir todo 20 veces, porque no le dan al replay o al rewind o ir para adelante y para atrás dentro del vídeo. En un vídeo o en un audio lo pueden hacer, piden que no se repita. Piden además que no se lean las cosas. Nosotros somos especialistas de lo que hay aquí, pero bueno, siempre podemos ir para no despistarnos con un breve guión, para no perdernos o aquellas palabras rarísimas que nunca ni cuando estudiábamos nos conseguimos aprender. Eso no hay ningún problema. Importante, piden que no supongamos nada. Desde el principio, en el curso, podemos comentar cosas. Siempre piden, en la clase anterior vimos esto que vimos entonces va a servir para ahora. Eso es importante. Luego, en el caso de hacer vídeo o hacer audio, cosa que nos están pidiendo también en estos momentos de transformación digital, que dure lo que tenga que durar, pero que esté justificado. Quiero decir que si tú puedes dar una cosa en 2 minutos, dala en 2 minutos, y si tiene que durar 20, que dure 20. Más de 20, o tenéis un guión y una realización muy buena, o no os aguanta ni la persona que más os quiera en el mundo. Os lo digo con todo el cariño también del mundo. Es importante, tutoriales, dejarle guías de uso dentro de la obra digital. No hace falta hacerla en vídeo, se pueden hacer escritas en un Word, luego convertirla en PDF o algo así. Estos gráficos que os estoy pasando ahora mismo, os recuerdo que están ya disponibles, empiezan a estar disponibles prácticamente cada 5 o 10 minutos irá saliendo uno dentro de esta cuenta de Twitter. La estrategia, la metodología es también una cosa, es un adelanto. Tenemos ya quedan Doctor, unos 7 minutos, creo, ¿no, unos Mónica? 5 minutos nos quedan ya. 5 minutos, fíjate, más estrés. Gracias, Mónica. Entonces voy a hacer un avance muy rápido de lo que son las metodologías que yo uso personalmente en clase, por si os puede llegar a servir como profesor. Curso de preparación al grado. Me da igual si son de primero, segundo, tercero o cuarto. Hay cosas que las damos por sabidas y que no las tienen de base. Si yo quiero que el curva de aprendizaje funcione, ese curso de preparación al grado es importante. Dividir la materia por fases. Yo no le pongo 20.000 temas porque hablando con ellos se me agobiaban. Mi asignatura tiene 4 temas, que es preparación, fase cero, que es, bueno, introducción, fase 2 que tenemos toma de medida en el caso de dibujo arquitectónico, y fase 3 grandes proyectos. Y dentro le meto todo. Clase invertida. Esto funciona muy bien, señoras y señores, funciona muy bien, porque aprovechan nuestra sabiduría para luego en clase poder hacer prácticas con nosotros, que somos los que sabemos. Dinámicas de grupo. Esto viene fenomenal para tiempos de pandemia. Cuando podáis volver a clase, lo primero, trabajos en equipo de gente que no se conozca entre ellos, porque de esa manera, si volvemos a confinarnos, ellos tienen ya contacto con esos estudiantes que no han conocido. En el caso de que lo tengamos en el aula, digamos, en el aula digital, pues trabajos, dinámicas de grupo, intentar hacerla a través de esa videoconferencia, participaciones, apoyos digitales. No solamente nosotros tenemos la capacidad de generar materiales. Ustedes, si dan, por ejemplo, dibujo de arquitectura, entren en mi canal, usen libremente esos vídeos que están para eso, para que todo el mundo podamos compartir y aprender. Y muchos canales para que te puedan preguntar dudas. Saber también el retorno. Ya con esta terminamos. Entonces, saber que es importante conocer a los estudiantes, conocernos a nosotros mismos, cuáles son nuestras carencias. Hay muchos cursos, hay conferencias como la de ahora que son gratis, que podemos aprender. Fomentar esa participación nuestra, tener debates online no solamente con los estudiantes, sino con otros colegas. A través de ese Twitter que os he dejado podemos hablar cuando queráis. No hay ningún problema. Tenemos diferencia horaria, es lo único que tenéis que tener en cuenta. Las tutorías,
lugar donde los estudiantes te cuentan de qué va la película, de cómo le está llegando las cosas. Encuestas propias. La universidad te hace una encuesta, pero a través del aula digital se pueden hacer encuestas propias, secretas, sin saber qué estudiante te lo dice, para que te aporten mejoras a la asignatura. Y mucho más, todo aquello que se os ocurra. Porque es muy importante, para seguir, para continuar, para hacerlo todo en condiciones, necesitamos estar escuchando a los estudiantes y estar día a día en el lugar donde están ellos. Pero muy importante, desde la posición de líderes que somos todos los profesores.